la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente sobrevino del cielo un ruido como de un viento que irrumpe impetuoso y llena toda la casa en la que se hallaban. Y entonces se le aparecieron unas lenguas como de fuego que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les hacía expresarse. Así lo narra los Hechos de los Apóstoles. San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Habitaban en Jerusalén judíos, hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, se reunió la multitud y quedó perpleja, porque cada uno les oía hablar de su propia lengua. Estaban asombrados y se admiraban diciendo: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es, pues, que nosotros les oímos cada uno en nuestra propia lengua materna? Y había gente de todos los sitios: partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, Panfilia, de Egipto, la parte de Libia próxima a Cirene, a la península cirenaica, forasteros romanos y de todo tipo, judíos, prosélitos, es decir, judíos de raza y de religión, prosélitos que se habían convertido, de Creta, árabes, cretenses, árabes, y cada uno le oímos hablar en sus propias lenguas la grandeza de Dios. Esto ocurrió el día de Pentecostés y ya se acabó. Ya no vuelve a ocurrir más. Como si el Espíritu Santo se agotara el día de Pentecostés, ¿no? Se convirtieron 5.000, después cuando hizo San Pedro y San Juan, curaron a un paralítico que estaba a la puerta del templo pidiendo limosna, pues también se convirtieron otros miles y ya está. El Espíritu Santo se volvió al cielo, pero que me perdone Dios mío, se volvió al cielo y ya no hace nada. Pues sabemos que no, ¿verdad? Sabemos que no. Que el Espíritu Santo, el Paráclito, si quieres, también se llama así, el abogado, es un abogado, ¿eh? Así que no vais a tener como el de los abogados, ya tenéis a San no sé, me olvidó. Pero no, el Paráclito no está para hacer de los abogados, pero es el abogado. ¿Por qué? Porque es el que nos defiende ante Dios y sobre todo nos dice qué tenemos que hacer y nos va llevando de su mano, pues orientando, nos va aconsejando, nos va diciendo mejor esto no, mejor esto sí. Hay unas películas de Indiana Jones, que recordarás si la has visto, ¿no? En la que va en busca del cáliz, ¿no? Del Santo Grial. Y entonces, pues hay un momento que tiene que cruzar un barranco y tiene que fiarse, tiene que tener fe y dar el paso sin ver que hay un escalón donde pueda apoyarse. Pues sí, nosotros tenemos que fiarnos de que Dios no nos deja nunca y que el Espíritu Santo va a estar pendiente de nosotros constantemente. Es
el consolador, es el abogado, es el defensor, es el Espíritu. Fíjate tú qué importante es el Espíritu Santo, que decía Jesús: conviene que yo me vaya. Me parece que nosotros le podíamos discutir al Señor eso: Señor, ¿por qué no te quedaste con nosotros físicamente? Te hubiéramos visto y hubiéramos estado con los apóstoles, y con la gente, y hubiéramos ido contigo haciendo milagros, predicando, y tú predicabas y nosotros estábamos contigo, pues te seguíamos. Y te hubieran seguido millones de personas y miles. Pero el Señor dice: no, conviene que yo me vaya. Y Dios creo que sabe hacer muy bien las cosas. Con lo cual se ve que el Espíritu Santo es muy importante. Así como la creación se le atribuye al Padre, la santificación, la redención al Espíritu, a Jesucristo, o al Hijo, la santificación al Espíritu Santo. Que no olvidemos, porque hemos estado hablando bastante de este tema en el retiro, que el amor entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. Y si hemos estado hablando del amor, pues es el Espíritu Santo. Y eso que le pedimos a Dios, que nos enamoremos de los demás, que nos enamoremos de tu mujer, de tus hijos, de tu familia, de tus amigos, porque si no, no hay amistad, pues es el Espíritu Santo. Le pedimos a Dios que el Espíritu Santo esté en nosotros y que nos enamoremos de los demás, con ese amor que es el Espíritu Santo. Por eso, cuando el marido quiere a la mujer, por supuesto que en el sacramento está presente Dios, evidentemente. Pero no solamente está presente como ratificando la entrega mutua, sino además comprometiéndose que con ese sacramento va a estar ayudándoos a quereros. Para que tú quieras a tu mujer y tu mujer te quiera a ti, tú quieras a tus hijos y también que tus hijos te quieran a ti. Porque no olvides que el Espíritu Santo está presente en la familia, no solo en la persona. Por lo tanto, también mueve a tus hijos. ¿Por qué llevas a tus hijos a bautizar en cuanto han nacido? Pues porque realmente el Espíritu Santo toma posesión de esa alma. Contaba una profesora, cuando estaba yo en Galicia, que el niño pequeño en el colegio, no era colegio de fomento, era un colegio nacional, pues en el colegio, pues el niño era un traste. Y no había forma de digamos, orientar al niño, ¿no? O de ayudar al niño. Hasta que un día la mamá, esto en la época que estaba yo por Galicia, se comprobaba que ocurría, ¿no? Ahora cuento porque me he reído. Entonces, esa mamá le contó a la profesora que el niño había nacido en Europa, no sé si en Suiza o en Alemania, porque sus padres estaban trabajando allí, y entonces que no había dado tiempo a bautizarle, porque el hospital, porque lo que sea, la parroquia, porque ellos estaban fuera, o porque en Alemania para bautizar a un niño tienes que pagar el impuesto. Perdón, que es así, por desgracia. Ese es el mal de la Iglesia en Alemania. Pero bueno, vamos a dejarlo. Pues, digo claramente, lo estoy grabando, así que no me importa nada. Pero, entonces, pues el niño no estaba bautizado. Entonces la pobre madre sabía que lo que le pasaba a su hijo era que no estaba bautizado. Me reía antes porque un sacerdote que conozco, cuando estaba en el seminario en Tui, Vigo, pues organizó, como le gustaba mucho la bicicleta, y además montó un equipo de ciclismo con los seminaristas, ya de segundo bachillerato, de primer bachillerato, otra cosa. Pues se fueron una convivencia a Suiza, porque allí hay mucho gallego, que han sido inmigrantes o que ya viven o que han vuelto, pero había mucha en aquella época. Y entonces, pues nada, una furgoneta con las bicicletas, y entonces pues hacían recorrido y después ya dormían en un sitio y haciendo una especie de un recorrido no muy grande en Suiza, evidentemente, pero... Entonces llegaron a una población y entonces pararon porque estaban preguntando por un lugar. Entonces había un camarero, si quieres, del bar que estaba allí, entonces pues le preguntaron al camarero y empezaron a hablar en francés con el camarero, hasta que salió el dueño del bar y le dijo al camarero:
Pero hombre, si son galegos, son como nos. Le dijo, son gallegos, son como nosotros, ¿no? Hablan en gallego. Porque el dueño del bar, que también era gallego como el camarero, enseguida identificó que eran gallegos los chavales, ¿no? Y el profesor, el sacerdote. Pues decía eso, pues el Espíritu Santo va trabajando en el alma del niño, aunque el niño no sea consciente. Le va trabajando y va actuando en la vida del niño. Por eso es tan importante que los niños reciban el bautismo de pequeños, ¿no? A poco tiempo de nacer. Mi madre me decía que unos primos suyos, que eran mellizos, uno de ellos, pues, no salía a la calle porque no estaba bautizado, porque era morito, me decía mi madre. Es que Antonio era morito, entonces no podía salir a la calle. Es decir, no podía salir a la calle para que no se contagiara ninguna enfermedad porque todavía no estaba bautizado. Era morito. Bueno, yo miraba a nadie diciendo, ¿qué dice de morito? Hasta que ya le entendí que no estaba bautizado. Es una expresión que después, este año lo he oído también en el colegio, en algún sitio. Una persona que no está bautizada, llamarle morito. No es peyorativa, es que en la realidad. Pero bueno. La acción del Espíritu Santo en nuestras almas. Dice un santo padre, muchos de vosotros sabéis que la voz griega paráclito equivale a la que en latín significa abogado, porque aboga ante el tribunal del Padre por los errores de los pecadores. Por esta razón, dice también San Pablo en su carta a los romanos, el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos que no se pueden explicar. El mismo Espíritu Santo suplica porque inflama con su amor a los que ha llenado, para que pidan y supliquen. Se llama también consolador al Espíritu Santo porque eleva el alma de los que se arrepienten de sus pecados y los prepara para conseguir el perdón de ellos. Ojo, que el Espíritu Santo mueve a los pecadores a la conversión. Dice, bueno, si no estoy en gracia de Dios, ¿y qué? ¿Cómo voy a rezar si no estoy en gracia de Dios? Pues pide que Dios te perdone. Ya está rezando. Claro. Es decir, el Espíritu Santo actúa en nosotros no solamente como abogado, como consolador también, porque nos mueve a pedir perdón. Nos puede arrepentirnos. Y el Espíritu Santo también nos ilumina, Nos ilumina y nos va como orientando. Nos va, bueno, eso lo explica muy bien esta mujer, que no es santa, pero que escribió un libro que es el Diccionario del Espíritu Santo, Francisca Javiera del Valle, que vivió y murió y está enterrada en Carrión de los Condes, que es un pueblecito de Segovia, ¿no? Sí. Palencia, perdón. Mira que está en Carrión de los Condes, pero como estaba haciendo el Camino de Santiago, estaba pasando por todos sitios. Gracias. Pues de Palencia. De hecho, el cura, yo conocía, en aquella época, cuando pasé por allí, conocía al párroco que era José Mariscal, que ya murió. Era un tipo muy fuerte, además. Tenía albergue de peregrinos y me contaba cómo allí en el cementerio estaba enterrada Francisca Javiera del Valle, que era una mujer costurera, pero que Dios le iluminó, ella quería irse de monja a México, al final no se fue, y porque la dejaron tirada las monjas que iban para México. Y entonces, pues, se quedó en su pueblo y escribió un Diccionario del Espíritu Santo, que es un libro precioso, donde una mujer con poca cultura, pero con mucha sabiduría interior, escribe el Diccionario del Espíritu Santo. Y ella explica cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros. Y cómo nos dice cosas y a veces nosotros no le hacemos caso y se calla. Claro, pues si no quiere hacer caso, pues se calla. Pone una escuela en nosotros, la escuela del Espíritu Santo, en nuestro interior. Por eso siempre aconsejo a los padres, a la hora de tomar decisiones que afecten a la familia, que afecten a tal, o consejo que dan a los hijos, o correcciones a los hijos, o contestaciones a preguntas que te hacen los hijos, que acudas al Espíritu Santo. Sí, acude al Espíritu Santo, porque Él te ayudará a aconsejar o a orientar o a contestar a una pregunta difícil. Yo suelo hacerlo con los niños de primera comunión.
de tercero de primaria, porque me hacen preguntas a veces que me ponen, en cierta ocasión, ya dije yo que a veces me meto en bastantes berenjenales. Entonces estaba yo, no sé por qué me dio, como ya llevo 10 años en el colegio, y este es el 11º, pues me dio por explicarle a un grupo de niños que existían sacramentos de vivos y sacramentos de muertos. Eso no lo hago más, porque ya le complica la cabeza a los chavales, entonces mejor. Entonces le dije, pues mira, como siempre digo, es muy sencillo. Sacramentos de vivos son los que se reciben cuando uno está en gracia de Dios. Por ejemplo, la Eucaristía. Por ejemplo, pues el matrimonio, bueno, también puede recibirlo sin estar en gracia de Dios, pero bueno. El matrimonio, el sacerdocio, la confirmación. Y dije, sacramento de muertos. Entonces ahora estaban sorprendidos, están muertos. Siempre sí, por ejemplo, el bautismo es un sacramento que recibes que estás tú muerto a la gracia porque estás en pecado original. O cuando te confiesas, o también la unción de enfermos, que también puedes recibirlo aunque esté muerto, porque no está muerto, pero estás en pecado mortal y se te perdonan los pecados. Y me dijo el niño, ahí está la problemática. ¿Y cómo sé yo que estoy en gracia de Dios? Yo dije, Santo Tomás de Aquino, varias hojas de la Summa Teológica explicando cómo uno sabe que está en gracia de Dios. No le voy a explicar esto al pobre chaval. Entonces dije, uno sabe que está en gracia de Dios cuando piensa que está en gracia de Dios, porque Dios no va a permitir que tú no estés en gracia de Dios y que no lo sepas. ¿Te vale? Sí. Pues a mí también me vale. Bueno, no estoy equivocado, insisto. Es decir, una persona no puede cometer un pecado si no sabe que es pecado, porque hace falta 3 cosas, ¿no? Entonces hace falta también el saber que es pecado eso. Pues hay gente que, a los sacerdotes mayores, a ellos creo que también, pero bueno, espero que se lo expliquen también, nos explicaban que te puede venir a confesar una persona ruda, que se dice antes, y que a lo mejor desconoce que cosas que hace son pecado. Y si no van a entenderlo, los dejas así. No le explicas que son pecados, porque no lo van a entender. Por tanto, déjalos ahí. Hombre, no sé que esté matando a alguien, no, ya es evidente. ¿Me entendéis, no? Un sacerdote que estudió en el Prado y que ahora está en el Colegio de Fomento de Sevilla, Carlos, nos contaba en una meditación, estaba dando una meditación a sacerdote, sí, yo creo que a sacerdote. Nos contaba que estando en Sevilla, un sacerdote de una parroquia de la Sierra de Sevilla, le dijo, oye, ¿por qué no vienes a confesar? Porque tengo la fiesta del pueblo, lo que sea, no sé qué era. Y entonces llegó a la iglesia y pues no había más confesionario, o había otro sacerdote confesando en el confesionario, o el propio párroco, no sé. Total, que a él le pusieron una silla y un reclinatorio delante. Bueno, pues estaba confesando y le llegó un señor que lo vio venir de lejos. Yo le dije, pues era la típica persona de las sierras, que suelen ser gente alta, corpulentas y fuertes. Entonces el pobre hombre andaba por la iglesia yendo hacia el confesionario, hacia el reclinatorio. Cuando llegó al reclinatorio se echó sobre el reclinatorio y lo rompió. Y desde el suelo le dijo al sacerdote, padre, y así todo. Bueno, no es que quiera ser una persona ruda, pero se ve que era muy corpulenta y muy fuerte y que el pobre hombre no midió su fuerza cuando se reclinó en el reclinatorio. Bueno, pues es decir, que el Espíritu Santo también te ayuda a ti a aconsejar a tus hijos o a responder a preguntas complicadas que te pueda hacer tu hijo. O también te dice, oye, pregunta al cura. También te puede dar ese consejo. Pero el Espíritu Santo ayuda mucho, Ayuda mucho, digo, en la familia. En la vida de familia. Los primeros cristianos trataban al Espíritu Santo con mucha familiaridad. San Cirilo de Jerusalén, obispo de Jerusalén, en esas catequesis que daban los obispos de los primeros tiempos
después de que la gente recibía el bautismo, porque eran catequesis mistagógicas, es decir, catequesis en la que ampliaban la formación o la catequesis después de recibir el bautismo sobre los misterios de la fe. Se llama así catequesis mistagógica. Y San Cirilo de Jerusalén, en una de esas catequesis, dice: su actuación en el alma es suave y apacible, su experiencia es agradable y placentera, y su yugo es levísimo. Su venida va precedida de los rayos brillantes de su luz y de su ciencia. Viene con la bondad del genuino protector, pues viene a salvar, a curar, a enseñar, a aconsejar, a fortalecer, a consolar, a iluminar. En primer lugar, la mente del que lo recibe, y después, por las obras de éste, la mente de los demás. Y del mismo modo que el que se hallaba en tinieblas, al salir el sol, recibe su luz en los ojos del cuerpo y contempla con toda claridad lo que antes no veía, así también al que es hallado digno del don del Espíritu Santo, se le ilumina el alma. Y levantado por encima de su razón natural, claro, ve lo que antes ignoraba. No se trata de estudiar la suma teológica, como dije ya en otra meditación. No se trata de estudiar todos los libros de teología. Ni se trata de consultar todo lo que quieran. Se trata de dejar también iluminar por el Espíritu Santo. Porque es el que nos eleva. Porque hay mujeres, bueno, digo mujeres porque San José María siempre decía que al principio, cuando era joven, no le gustaban las viejitas que estaban en la iglesia rezando, allí en la oscuridad, a lo mejor el rosario, lo que sea, y que suspiraban, suspiros de vieja, decía. Pero después, con el tiempo, me he ido dando cuenta de que esos suspiros de vieja hacen más que muchas oraciones y sacrificios. Porque esas mujeres, que a lo mejor no tienen una gran formación cultural o intelectual o lo que sea, pero esas mujeres están cerca de Dios y están escuchando a Dios y suspiran, y es un modo también de rezar. Suspiran, vete a saber por qué suspiran a lo mejor, pero están rezando y están consiguiendo de Dios más cosas que a lo mejor, pues muchas oraciones o sacrificios, lo que tú quieras, ¿no? Te decía en la homilía de rezar mucho por la Iglesia, ¿verdad? Rezar mucho por la Iglesia, una santa católica, apostólica, romana, como decía San José María, ¿no? Y a veces añadía San José María, a pesar de los pesares. Y esto lo contaba el beato Álvaro del Portillo, que San José María, que estaba muy cerca además del Vaticano, pues solía rezar. En esa ocasión, Monseñor Tardini, no es un jugador de fútbol, era cardenal secretario de Estado, es decir, el segundo después del Papa, le preguntó a San José María, ¿y esto qué quiere decir esto con a pesar de los pesares? Y claro, San José María le contestó, un poco fuerte, pero le contestó, sus pecados y los míos. Creo en la Iglesia una, santa, católica, apostólica, romana, a pesar de los pesares, a pesar de los pecados de los que formamos parte de la Iglesia. No todos, porque está la Iglesia triunfante que está en el cielo, que eso ya no tienen pecado. Pero a pesar de mis pecados, y creo en la Iglesia una, santa, católica, apostólica y romana, a pesar de los pesares. Y por eso rezo, fortalece a la Iglesia, apoyo a la Iglesia, porque la comunión de los santos, de todos los que formamos parte de la Iglesia, la comunión de los santos, el Espíritu Santo. Y por el Papa, claro está, y pido por el Papa. Rezar por el Santo Padre, rezar por la Iglesia universal, sintiendo las necesidades. En cierta ocasión, San José María empezó a impulsar que nos llegaran a los miembros del Opus Dei repartidos por el mundo, pues información sobre gente que estaba padeciendo persecuciones en el mundo, para que sintiéramos las necesidades de la gente. Porque ahora mismo pues están martirizando en el Congo, están martirizando en Nigeria, están en India, Pakistán, etcétera, etcétera, pero también en otros sitios, porque
en Nicaragua y en Venezuela pues están sufriendo persecución por parte de los gobiernos, los obispos, los sacerdotes y los cristianos. Y en otro sitio que no nombro. Sentir la necesidad de apoyar a estas personas que están en todo el mundo sufriendo porque son quienes ser fieles a Dios. Vamos a pedirle, el Papa lo decía, el Papa León, son las familias las que generan el futuro de los pueblos. Son las familias. Y lo decía en el jubileo de la familia ante 45.000 personas que estaban padres, hijos, abuelos y niños. Son las familias las que generan el futuro de los pueblos. Pues deja que el Espíritu Santo actúe en ti, actúe en tu familia, para que vaya generando el futuro de los pueblos, de los países, de las naciones, del mundo. Como empezó con una pequeña comunidad de cristianos, que eran pocos, pero fueron por todo el mundo. Acudimos a la Santísima Virgen. Ella es esposa de Dios Espíritu Santo. Lo rezamos en el rosario, le pedimos a ella que seamos también, como ella, dóciles a la acción del Espíritu Santo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded